En Argentina, el presidente Javier Milei respaldó a su hermana y secretaria general de la presidencia ante las acusaciones de presunta corrupción en el llamado caso Audios. Ocurre un día después de que el mandatario alcanzara a ser evacuado en medio de los ataques de un grupo de manifestantes en plena campaña electoral en Lomas de Zamora. Hoy hubo otro incidente en Corrientes. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. Tensión en plena campaña electoral en Argentina. El presidente Javier Milei fue atacado con piedras en la periferia de Buenos Aires en medio de un escándalo por presunta corrupción en el gobierno. Un mega operativo policial en Brasil contra la mayor banda criminal del país deja al descubierto una trama de blanqueo de capitales y fraude en el sector de los combustibles con ramificaciones en todo el territorio nacional y países vecinos. Y al menos 18 muertos tras un ataque con misiles y drones sobre la capital de Ucrania, Kiev. El presidente de Ucrania dice que esta es la respuesta de Rusia a los esfuerzos por encontrar una salida diplomática a la guerra. El presidente argentino Javier Milei calificó este jueves como emocionante la agresión que sufrió durante un acto de campaña el día de ayer, donde manifestantes arrojaron piedras y objetos contra la comitiva presidencial. El episodio obligó a evacuar al mandatario en un vehículo blindado. Se enmarca en un clima de creciente tensión política a pocas semanas esto de las elecciones legislativas provinciales y nacionales en el país. El entorno presidencial es investigado por presuntos sobornos en el área de discapacidad, una acusación que señala directamente a la hermana del presidente y secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Durante su discurso en el Consejo Interamericano del Comercio y Producción, Milei sostuvo que este ataque no lo va a intimidar y además negó cualquier implicación de su gobierno con los actos de corrupción que se investigan. Escuchemos. La opereta de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y, tal como en todas las anteriores, una nueva mentira. Como en todos los otros casos, dependerá de la justicia esclarecerlo y nosotros nos encontramos a su disposición una vez más. Y esperamos que todo se aclare tan pronto como sea posible. Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de poder estar abocándose a perseguir el crimen. El presidente Milei rechaza todas las acusaciones de las que queremos hablar con Alejandro Rebocio en Buenos Aires. Colega Alejandro, en primer lugar, ¿qué balance hace el gobierno provincial y central de Argentina sobre la agresión de ayer contra el presidente? El gobierno identificaba a 3 presuntos agresores. Así es, hay 3 presuntos agresores, pero de los cuales solamente uno permanece detenido. Los otros 2 fueron demorados por la policía, pero luego liberados. El detenido pertenece a un movimiento de izquierda muy pequeño llamado Movimiento Teresa Rodríguez, por una militante popular que murió en una represión policial. Este detenido está haciendo, bueno, su agrupación está pidiendo su libertad, pero es uno de los acusados de arrojar las piedras. También otro de los acusados de arrojar piedras fue demorado, pero después liberado. Y el tercero es una persona, que intentó bloquear la caravana de Milei en lo que es la campaña electoral de la provincia de Buenos Aires. Y todo esto, Alejandro, en el contexto del caso Audios, habló Milei, el presidente defendió a su hermana hoy día, dijo que el escándalo es una mentira, y también habló Diego Zanuolo, dijo que el gobierno le ofreció abogados y que teme por su vida. Cuéntanos, por favor. Así es. Por un lado está el presidente defendiendo, por supuesto, la honorabilidad de su hermana, que es la secretaria general de la presidencia, que, bueno, según él la considera el jefe, como la llama él, y por otro lado acusó a Diego Spagnolo, abogado que era director de la Agencia Nacional de Discapacidad, que aparece en los audios diciendo que había sobornos, presuntos sobornos a Karina Milei. Bueno, Spagnolo fue ahora defenestrado por Milei. Antes se reunía periódicamente con él en la Quinta de Olivos, la quinta presidencial. Ahora, en cambio, Milei promete llevarlo a la justicia y no se sabe si Spagnolo, a su vez, se presentará como arrepentido en esta causa. Y en el otro escándalo, la oposición lograba activar la comisión investigadora en el escándalo que complica al gobierno de Milei, como es el caso Libra. ¿Cuáles son las novedades aquí?
Las novedades es que comenzó a funcionar esta comisión investigadora del Congreso sobre esta causa Libra. Durante meses y meses este escándalo estalló a principios de año. La oposición intentó crear la comisión y no lo logró. Por fin lo terminó logrando. La novedad es que en esa sesión inicial de la comisión los diputados de La Libertad Avanza, el partido de Milei, se retiraron, dijeron que no van a participar de ella. Sin embargo, se espera que esta comisión pueda lograr avances en lo que recordamos que es un caso donde el presidente de Argentina, Milei, promocionó una criptomoneda que rápidamente después, cuya cotización cayó rápidamente, y en la que está también involucrada Karina Milei en las reuniones que protagonizó Milei, su hermano, con los empresarios que organizaron esta criptomoneda, algunos de Estados Unidos y otros de Argentina. Mucho que aclarar, muchos problemas. Alejandro Rebosio, muchas gracias en Buenos Aires. Gracias a ustedes. Y más noticias. Continúa la tensión entre Venezuela y los Estados Unidos. La Casa Blanca afirmó que Maduro lidera un cártel narcoterrorista. Lo volvió a repetir la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien declaró que el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, sino un cártel del narcotráfico liderado por Nicolás Maduro. Añadió que Donald Trump está considerando lanzar ataques contra instalaciones militares en territorio venezolano. También aseguró que muchos países latinoamericanos apoyarían esta iniciativa militar, que podría incluir un gran despliegue de varios buques e infantes de marina en el Caribe para combatir el tráfico de drogas. A todo esto, en Perú, una congresista presentó una moción para que el Parlamento declare al Cártel de los Soles como organización terrorista internacional. El documento sostiene que el grupo supuestamente vinculado a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello representa una amenaza transnacional y recuerda que países como Argentina, Paraguay y Estados Unidos ya lo han declarado como terrorista. La propuesta encarga al gobierno de Dina Boluarte incluir al cártel en la lista nacional de organizaciones terroristas, aplicar sanciones y coordinar acciones con organismos multilaterales. La moción será debatida primero en la Junta de Portavoces y luego en el Pleno del Congreso. La policía brasileña lanzó el jueves una de sus mayores operaciones contra el crimen organizado para desmantelar una red de lavado de dinero en el sector de combustibles. 1.400 agentes participaron en la operación en Sao Paulo, principal centro financiero de Brasil. Según medios locales, los investigados pertenecen al Primeiro Comando da Capital, o PSC, que es la más poderosa facción criminal de Brasil. El Ministerio de Hacienda afirma que el grupo habría creado un entramado de importación y venta de combustible. Luego, las ganancias serán ocultadas por medio de entidades financieras digitales. Entre el año 2020 y 2024, el esquema movió 9.600 millones de dólares en más de 1.000 puestos de combustibles en todo Brasil. Y decíamos que Brasil desmantela con ello un esquema de blanqueo de capitales y fraude en el sector de los combustibles en el operativo conocido como Carbono Oculto. Lo analizamos con el periodista Marcelo Silva de Sousa. Marcelo, en Brasil la red operaba en 10 estados distintos del país, además de países vecinos. ¿De qué dimensiones es esta trama entonces? Hola Jenny, la investigación revela una red de dimensiones inéditas. El PSC, como lo decías, utilizó más de 10.000 gasolineras en 10 estados de Brasil, con ramificaciones en países vecinos, un esquema que incluía la importación y adulteración de combustibles y evasión de impuestos y lavado de dinero, aprovechando muchas veces vacíos regulatorios sobre fintechs e instituciones financieras. La operación, además de hoy, golpea el corazón financiero de la mayor economía de Sudamérica, porque solo en la avenida Faría Lima, en el centro neurálgico de Sao Paulo, hubo 42 allanamientos en fondos de inversión. El presidente Lula da Silva calificó la operación como la mayor respuesta del Estado al crimen organizado hasta ahora, y la magnitud de la operación muestra justamente cómo el PSC dejó de actuar apenas en el narcotráfico y consolidó su presencia el último tiempo en sectores enteros de la economía formal y legal, y de alguna manera muestra también la sofisticación criminal, porque el PSC, que es la organización más grande y más organizada de Brasil, invierte en el mercado de capitales y es capaz de comprar puertos, usinas de etanol y hasta propiedades de lujo.
¿De qué países estamos hablando también, Marcelo? Y por favor, la mayor organización criminal de Brasil, el PCC, como bien lo dices, controlaba 40 fondos de inversión, es lo que señala hasta ahora la investigación. ¿Cuál es el impacto al erario público de Brasil? El impacto ha sido multimillonario. Esto lo ha dejado trascender la Receita Federal, que es la agencia tributaria brasileña que calcula pérdidas de más de 1.400 millones de dólares. Además, está claro que el PCC, de acuerdo con la investigación, llegó a controlar fondos de inversión con un patrimonio superior a 5.500 millones de dólares que eran utilizados para reinvertir las ganancias ilícitas en activos como terminales portuarias, usinas y también en más de 100 propiedades. El ministro de Hacienda de Lula, Fernando Haddad, dijo que lo que muestra esta operación es que la policía y el Ministerio Público llegó a la cima del crimen organizado, destapando no solo cómo operaban el narcotráfico, sino también que otros negocios estaban atados de la mano del PCC y de la mano de cómo lavaba los activos originados en el tráfico de drogas. El impacto, está claro, va más allá de la evasión propiamente dicha, porque decía, muestra cómo el PCC actúa en sectores legales de la economía, generando distorsiones y perjudicando empresas que cumplen la ley. Por último, Jenny, la operación coincide también en Brasil con un periodo preelectoral, donde algunas encuestas muestran que la seguridad es una preocupación central de los votantes de cara a 2026, por lo cual se puede esperar que esta operación, por la cual el gobierno brasileño se está jactando, se convierta en un tema relevante en los debates de aquí hasta el año que viene. Habrá que ver el impacto regional también de esta operación contra el crimen organizado en Brasil. Marcelo Silva, muchas gracias. Y vamos a seguir hablando porque el gobierno de Brasil seguía pendiente de algo más. Detalles con Rosa Casals. Pues seguimos en la región, Jenny, donde surgen nuevas alianzas comerciales a raíz del proteccionismo de Donald Trump. Brasil y México han firmado acuerdos de cooperación económica en un encuentro en México en medio de la presión que enfrentan por la política comercial del presidente estadounidense. Las dos principales economías de América Latina buscan fortalecer su relación comercial y atraer nuevas inversiones. No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum ha descartado firmar un tratado de libre comercio con Brasil. Por ahora, ambos países han acordado compartir conocimientos y tecnología en biocombustibles, así como apoyar a pequeños y medianos productores agrícolas y pesqueros. El objetivo es ampliar el intercambio de sectores en sectores estratégicos como el farmacéutico, el agropecuario o la industria automotriz. Esto ocurre mientras Brasil enfrenta aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos y México negocia con Washington un acuerdo de largo plazo para evitar nuevos gravámenes a sus exportaciones. La gobernadora de la Reserva Federal estadounidense, Lisa Cook, ha presentado una demanda contra la decisión del presidente Donald Trump de destituirla. Cook sostiene que la medida es ilegal y afirma que busca defender la independencia del Banco Central. Trump lleva meses presionando para bajar las tasas de interés en contra del criterio de la mayoría en la que está la gobernadora. Su salida permitiría a Trump reemplazarla por alguien más afín. La Casa Blanca justifica la destitución por supuestas irregularidades en documentos financieros, aunque Cook no ha sido acusada de ningún delito. Según la ley, los funcionarios de la Reserva Federal solo pueden ser destituidos por causa justificada. Con su demanda, Cook solicita medidas cautelares y busca que un tribunal confirme su condición de gobernadora. Lisa Cook planta cara al presidente Trump. Vamos hasta Nueva York en busca de más detalles. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un momento histórico, digamos, en el futuro de la Reserva Federal, una agencia cuya acción es independiente del gobierno de Estados Unidos. ¿Cuáles son los detalles de esta acción judicial? Pues como dices, Lisa Cook ha calificado la decisión de Trump de ilegal, pero también de que falta precedente para una acción como esta, y argumenta que no solamente puede, sino que debe mantener su posición porque el presidente no tiene autoridad para echarla y el intento de Trump es una campaña contra la independencia de la Reserva Federal. Cook demanda también a Jay Powell y al resto de los gobernadores para asegurarse de que su despido o cualquier acción contra ella no venga como un mandato impuesto del presidente a través de la estructura de mando
Senado de la Reserva Federal. Cook dice que con la decisión del presidente se le niega el proceso debido, el derecho a una defensa, y que no hay causa justa para echarla. Normalmente se ha interpretado que esta causa tiene que ver con algo que se ha relacionado con la ineficiencia de la gobernadora, con la dejación de deberes o con infracción en el ejercicio de su cargo, algo que no ha ocurrido. La acusación que tiene contra ella ahora, y que no ha abierto ninguna acusación judicial sobre algo que se produjo antes de ser confirmada por el Senado para su cargo. Ana, la reunión de mediados de septiembre ya se anticipaba difícil para la FED y este nuevo escenario la vuelve aún más compleja. ¿Qué está en juego exactamente? Sin duda, es complicada políticamente porque hay una continua presión de la Casa Blanca para la rebaja de las tasas de interés. Hasta ahora la Fed había mirado hacia otro lado y mantenido su independencia. También es complicado desde el punto de vista económico porque la Reserva Federal tiene que tomar su decisión en un escenario en el que empieza a haber dudas sobre la fortaleza del mercado laboral y mientras la inflación sigue subiendo. Recientemente el presidente de la Reserva Federal ha dicho que está un poco más preocupado por el mercado laboral que por la inflación, lo cual justificaría realmente la rebaja de esa tasa de interés que la Casa Blanca lleva tanto tiempo buscando. Hoy hemos conocido las cifras del PIB revisado del segundo trimestre. Ha crecido a un ritmo del 3,3% porque el consumo sigue muy fuerte y las importaciones han bajado mucho debido a los aranceles y la anticipación de compras antes de ellos. Lisa Cook quiere estar en esa reunión del 16 y 17 de septiembre y ha pedido medidas cautelares a la juez para permanecer en su cargo. Mañana sabremos qué pasa con eso. Muchísimas gracias, Ana, por todas estas informaciones adicionales. Gracias. Y hablamos ahora de la que podría ser la mayor fábrica de munición para artillería de Europa. En medio de los esfuerzos de la OTAN por rearmarse, la empresa alemana Rheinmetall ha inaugurado una nueva fábrica, una factoría destinada a ser clave en la producción de los famosos proyectiles de 155 milímetros que utiliza Ucrania. El complejo está ubicado en el norte de Alemania y tiene como meta alcanzar una capacidad anual de hasta 350.000 proyectiles. Esa cifra se logrará en 2027 porque la producción aumentará de manera progresiva. El objetivo es consolidarse como el principal centro de fabricación de este tipo de munición considerada estándar en la OTAN. A la ceremonia de apertura asistió el secretario general de la Alianza, Mark Rutte. Desgraciadamente, el sector del armamento está en auge, ¿no, Jenny? Es así porque la guerra también sigue en auge, Rosa. Veíamos cómo Rusia lanzaba un ataque masivo durante la noche contra la capital de Ucrania, contra Kiev. Las autoridades ucranianas afirman que al menos 18 personas murieron, incluidos niños. Decenas de personas han resultado heridas. La oficina de la delegación de la Unión Europea también fue atacada. En respuesta, la Unión Europea convocaba al enviado ruso en Bruselas y prometió ejercer la máxima presión sobre Moscú. El gobierno de Estados Unidos también condenó los hechos que aseguraron amenazan la paz que Trump está buscando en el país. Kiev, poco antes del amanecer, tras otra noche más de mortales bombardeos rusos. Y estas son las consecuencias. Cerca de un centenar de edificios sufrieron daños en el ataque en el que se emplearon misiles y drones. El misil impactó y la gente simplemente salió disparada por la fuerza del impacto. Estaban allí tirados. Había una mujer, una esposa y su hijo. La mujer estaba debajo de un bloque de cemento. Tenía la cabeza abierta, llena de cortes. Estaba debajo de ese bloque, no pudimos levantarlo. Solo lo levantaron cuando llegaron los servicios de emergencia, que emplearon una grúa, pero no pudieron salvarla. Un misil impactó y explotó. Miren el resultado. Todo quedó destruido. Entre los edificios dañados por el bombardeo ruso se encuentra la sede de la delegación de la Unión Europea en Kiev, lo que ha causado indignación en Bruselas. Esto demuestra que el Kremlin no se detendrá ante nada para aterrorizar a Ucrania, matando ciegamente a civiles, hombres, mujeres y niños, e incluso atacando a la Unión Europea. Por eso mantenemos la máxima presión sobre Rusia. Esto implica endurecer nuestro régimen de sanciones.
En Moscú, el Kremlin dice seguir interesado en continuar las conversaciones de paz con Ucrania, pero acusó a Kiev de atacar a Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo lo siguiente a los periodistas en esta grabación de audio. Como pueden ver, los ataques del régimen de Kiev contra la infraestructura rusa, a menudo infraestructura civil, también continúan. Las fuerzas armadas rusas cumplen su cometido. Siguen atacando instalaciones militares e infraestructura militar. Los ataques son exitosos, los objetivos destruidos. En Kiev, un día más, se han perdido vidas inocentes. Las negociaciones de paz para poner fin al tormento de la guerra por ahora no se vislumbran en el horizonte. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votó de manera unánime a favor de que los cascos azules se retiren del Líbano en 2027. Israel y Estados Unidos reclamaban, recordemos, el final de dicha misión. La Fuerza Provisional de Cascos Azules, conocida como la FINUL, se creó para supervisar la retirada de las tropas israelíes del sur del Líbano y también el desarme de Hezbollah tras la invasión de Israel en el año 1978. Esto integrada por más de 10.000 soldados. Esta misión de paz es una de las más longevas en el mundo. Israel celebró la decisión porque considera la misión un fracaso rotundo en su principal objetivo tras la guerra del año 2006, que era evitar el rearme de la milicia islamista libanesa Hezbollah. La resolución también obliga al gobierno israelí a retirarse al sur de la frontera de facto entre los dos países. Israel no ha hecho un pronunciamiento a este respecto. Alemania, Francia y Reino Unido iniciaron un proceso para reimponer sanciones a la República Islámica de Irán por su programa nuclear. Los tres países han activado un mecanismo del Consejo de Seguridad de la ONU que permitiría restablecer dichas sanciones. Y los tres países europeos afirman que no ha habido avances suficientes para un acuerdo que limite la producción nuclear de Teherán. Francia, Alemania y Reino Unido son signatarios, recordemos, del acuerdo nuclear del año 2015 que levantó las sanciones internacionales contra Irán a cambio de restricciones al enriquecimiento de uranio. Irán prometió que su país va a responder a esta decisión de manera apropiada y calificó la medida como ilegal e injustificada. Santa Rosa, una pequeña isla amazónica, ha desatado un conflicto diplomático entre Perú y Colombia. El presidente Gustavo Petro ha cuestionado la soberanía peruana de la isla. La actual disputa gira en torno a un proceso bastante complejo, histórico y también geográfico. Este caso refleja las dificultades que viven miles de peruanos en zonas fronterizas. No importa si sale el sol o llueve. 3 veces al día, de lunes a viernes y de marzo a diciembre, el barquero peruano Salvador Mitidieri cruza el río Amazonas con escolares del lado de Brasil para llevarlos a la única escuela que funciona en una remota isla disputada por Perú y Colombia. Ese trabajo a mí, como te puedo decir, me gusta mucho, traer a niños que son el futuro del Perú. Quién sabe, los niños que yo traigo del país más adelante pueden ser doctores, abogados, policías, ¿me entiendes? Son niños que vienen, le veo a esos niños entusiasmados de cruzar un río para estudiar en su país. En el distrito de Santa Rosa, ubicado en la triple frontera, los escolares peruanos viven una realidad que los lleva a mirar más allá del territorio nacional. Pese al reciente roce de palabras entre Bogotá y Lima, quienes viven en esta zona alejada llamada triple frontera realizan sus actividades cotidianas navegando de un país a otro. La pequeña isla está en el centro de una creciente controversia diplomática entre Perú y Colombia. Su soberanía ha sido recientemente cuestionada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ha afectado un poco también, sobre todo a Santa Rosa, pero también al mismo tiempo agradezco al señor, el presidente Petro, por estas declaraciones. Por ese motivo Santa Rosa se ha crecido popularmente, se ha hecho famoso, como decimos nosotros acá. El caso de Santa Rosa refleja las dificultades que viven miles de peruanos en zonas fronterizas, donde el acceso a servicios básicos depende muchas veces de la colaboración con países vecinos. Sin importar las líneas divisorias,
Estas familias priorizan la formación de sus hijos y buscan oportunidades donde las encuentren. Y esa es una reflexión que debería ocupar a todos. Durante la Cumbre Mundial Docente en Santiago de Chile, la UNESCO alerta sobre una crisis sin precedentes por la escasez de profesores alrededor del mundo. La jefa del organismo, Audrey Azoulay, señaló que la tasa de docentes que abandonan la enseñanza se ha duplicado en los últimos 7 años. Entre las causas de la deserción están los bajos salarios, la violencia en las aulas de clase y el aumento de estudiantes. En un informe previo, la UNESCO había advertido que para 2030 habría un déficit de 44 millones de profesores a nivel mundial. La vicesecretaria general de las Naciones Unidas, Amina Mohamed, dijo que se le está pidiendo lo imposible a los profesores, que es construir un futuro sin las herramientas y sin la confianza necesarias. Y Japón está aplicando la inteligencia artificial a uno de sus paisajes más emblemáticos, símbolo de belleza pero también de peligro. Las nuevas simulaciones imaginan una erupción tan violenta que podría paralizar Tokio, interrumpiendo incluso el transporte, cortando el suministro eléctrico y bloqueando también el abastecimiento de unos 37 millones de personas. Parece el fin del mundo en Tokio. El monte Fuji en plena erupción. El cielo grisáceo y la ceniza volcánica cubriendo la ciudad. Pero no es lo que parece. Nada es real. Son erupciones generadas por la inteligencia artificial, simulacros de catástrofes para prepararse y estar listos cuando la naturaleza realmente ataque. Estas simulaciones advierten qué esperar cuando el Fuji entre en erupción. Y estas son las reacciones. El poder de la naturaleza es tan grande que quizá sea mejor que nos asusten un poco. No es que la gente a mi alrededor esté entrando en pánico. ¿Pero estas erupciones virtuales van demasiado lejos? Los expertos no lo creen. Creo que independientemente del lugar donde se produzca la erupción, la devastación sería similar a esta. Este video se basa en casos anteriores de situaciones catastróficas y en ese sentido no creo que haya nada extraño en ello. La geografía de Japón lo hace propenso a los desastres naturales. La inteligencia artificial da un impulso a la planificación de catástrofes. La cumbre sagrada de la nación, el monte Fuji, no ha entrado en erupción desde el siglo XVIII. Y los japoneses esperan que siga así. Nos vamos. Muchas gracias por su sintonía. Soy Jenny Pérez. Esto es Deutsche Welle, noticias en español con Fuji incluido para ustedes desde Berlín, Alemania. Hasta pronto.